Buenas tardes, buenas noches a todos los que están aquí conectándose. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Estamos aquí en el territorio de los Duwamish, en la ciudad de Seattle, conversando con Gemma, que es una de las comadres que ha estado trenzándose con nosotros en el Comité de Movimiento Afro-Latino Seattle, del Comité de Más Conversaciones para Más Orgullo. Y Gemma es una artista que nos está acompañando desde hace algún rato y es parte del colectivo El Tepe y está aquí haciendo una visita a estas tierras y queremos conversar un poco con Gemma para que ustedes también sepan el trabajo que ella hace. Cuéntanos, Gemma, cuéntanos de ti, cuéntanos del trabajo que hace y también cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia de venir a conectarte aquí con las diferentes comunidades con las que te has conectado en este recorrido del Pacífico Norte de los Estados Unidos y de las comunidades que hacen fandango y que hacen conexión de preservar y cuidar a la tierra, ¿verdad? ¿Cómo han sido esas conexiones? Entonces, primero cuéntanos de ti, quién eres, qué es el colectivo El Tepe, qué es el fandango y cómo ha sido esta experiencia de venir a conectar con nosotros en estos territorios. Hola, pues estoy muy contenta de estar aquí. Mi nombre es Gemali, me dicen Gema, y vengo del sur de Veracruz, al sureste de México. Radico en la localidad de Acayucan, pero soy originaria de un pueblito afrodescendiente que se llama Chacalapa. Y pues sí, formo parte del colectivo El Tepe, soy fundadora del colectivo El Tepe también. Y pues bueno, Gemma, ¿qué hace Gemma? ¿Qué no hace Gemma? Bueno, pues soy mamá de un adolescente, pero también pues hago, pues sí, todo un poquito, toco música, la música tradicional de mi región, la música de jarana o son jarocho, que le dicen por ahí. Ejecuto la guitarra grande, que es uno de los instrumentos pues también que son de la base en la música, y también es como muy representativo de mi comunidad. Es un instrumento que tiene, digamos, la función como un bajo, pero también hace percusión. Y pues también me he formado un poco como promotora de salud popular. Soy estudiante y pues en general como que siempre estoy aprendiendo, ¿no? Como de los procesos de las personas y de las relaciones que se van creando en el camino. Y bueno, el colectivo El Tepe es una organización multidisciplinaria de base comunitaria que tiene pues 18 años de que nos juntamos. En principio pues fue con el gusto por la música, por el fandango, ya que la mayoría pues nos encontramos y nos conocimos muchos en ese espacio, en el fandango, en la fiesta popular de nuestra región. Y pues después de la música, como que eso nos abrió puente, pero también algunos compañeras ya traían algunos procesos, venían de procesos también comunitarios como la radio, el video. Entonces fuimos juntando como esos conocimientos que veníamos aprendiendo también para compartirlos con nuestra gente, con nuestra comunidad, con nuestras comunidades, porque somos también, el colectivo El Tepe está integrado por pues, jóvenes y ya no tan jóvenes de diferentes comunidades de ahí también del sur. Y ahora nuestro trabajo creo que está meramente como más enfocado a la formación política, como un trabajo también como educativo con juventudes y niñeces de la región, pues en la defensa del territorio, en el cuidado de la vida. Sí, eso me hace pensar que uno de los espacios en donde has estado compartiendo
esa sabiduría, nos hacíamos la pregunta o como enfatizar en esta idea de que la cultura es política, ¿no? Y que eso a través del trabajo que hacen con el Pepe también utilizar eso como el fandango como una herramienta para hablar de las realidades que afectan las comunidades y también como una manera de hacer como reclamo, resistencia y celebración de las cosas que se hacen. ¿Nos puedes hablar un poquito más? Sí, pues además del fandango, creo que el fandango ha sido como una manera en la que hemos entendido también como nuestra forma de vida, una forma de organización que tiene que ver pues con muchas cosas, ¿no? Que siempre es, generalmente luego hablamos del fandango y lo pensamos como la cosa central de la organización comunitaria, pero en realidad creo que nosotros lo que hemos venido haciendo es también hacer como ese trabajo de reflexión interna, entendiéndonos que el fandango forma parte del territorio y no al revés, no, sí, ni la comunidad, sino que el territorio es quien que forma o le da forma a la comunidad y de ahí vienen como todas estas cosas, ¿no? Y ya nosotros como parte de la comunidad formamos estas asambleas, formamos la fiesta, formamos la organización y demás. Y ha sido algo que hemos aprendido pues con la gente mayor, sí en la música, en el fandango, pero también entendiéndola como eso, como una forma de vida también digna, ¿no? Y otras herramientas que son pues parte fundamental del trabajo, las podría identificar como en cuatro momentos, como la música, el arte, la comunicación, la defensa del territorio y este trabajo también como de derechos humanos y culturales, que son como los que de alguna manera pues venimos trabajando con otras organizaciones, porque nuestro trabajo también, que ha sido de alguna manera pues autogestionado, también se ha sostenido porque se ha hecho un trabajo de redes colaborativas a nivel local, pero también pues ya como en otras escalas, ¿no? Local, regional, en nuestro estado, pero también en el país, y también con estas conexiones como las que se han hecho también, que hacen posible que también uno pueda estar aquí, ¿no? Compartiendo. Y esto que sostiene también el trabajo, pues viene con esto del arte, viene con esto de sí la música, de aprender estas herramientas de radio, de aprender actualizarnos también conforme va la tecnología, y que no vamos meramente como al ritmo, pero lo vamos haciendo como a los ritmos a los que pues también nuestra forma de vida nos va marcando, ¿no? Por cómo decidimos llevar a cabo nuestro trabajo, y que se ve también como herramientas lúdicas para las juventudes, ¿no? Como algo que llama la atención, esto de grabarse, porque ahora pues muchas generaciones ya nacieron con esta posibilidad de tener acceso al internet, el acceso a ciertos dispositivos que en otras generaciones pues no pasó, que era más difícil, pero ahora pues ocupar esas herramientas que también es como para muchos como muy fácil tenerlas, pero también como facilitarlas para otros. Entonces hacer video, hacer esto de la radio ha sido también un proceso de documentar nuestra realidad y de que hablemos de nuestras propias estéticas, de que nosotros nos veamos reflejados en esa realidad y no necesariamente que tengamos que buscar una realidad que no nos corresponde desde los medios hegemónicos, desde esta masividad que luego pues también nos rebasa, ¿no? Entonces, pues por ahí. No, es maravilloso todo el trabajo que el colectivo está haciendo, y para nosotros ha sido súper hermoso poder tenerte acá en este espacio, seguir comadreando, porque hemos estado comadreando desde la virtualidad, pero esta es la primera vez que nos sentamos cuerpo a cuerpo, que nos sentimos nuestros corazones latiendo en un mismo espacio, que has llegado aquí, has cocinado, has estado en la casa, en este espacio que nosotros estamos construyendo desde este espacio de migración, ¿no? Desde la migración, utilizando como estas artes y estos elementos tradicionales para conectarnos y hacerlo aquí, ¿no? En estos espacios. Entonces,
¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido encontrarte para ti con todos estos colectivos diferentes con los que has estado? ¿Cómo ha sido para ti estar en más allá de la virtualidad? ¿Cómo te piensas o cuáles son tus reflexiones en relación a lo que implica estar haciendo estas tradiciones, ¿verdad? Traer el fandango, traer la tradición del fandango y conectarse con gente que está haciendo tradición del fandango fuera del territorio donde emerge, ¿no? El fandango. Ahí hay varias preguntas, bastantes preguntas al mismo tiempo, pero siento que están conectadas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito. Bueno, creo que en primer lugar como que estoy como bien contenta y también estoy pues como bien agradecida porque al final como que es resultado de esas relaciones que se siguen como abonando y se siguen construyendo. Eso de encontrarnos en la presencialidad pues siempre es como súper emotivo, también como bien reconfortante y esperanzador porque pues eso que platicamos y que compartimos, como dice, desde la virtualidad, pues luego parece como algo que no se puede concretar, porque ¿qué es 2021 a 2024? Pues son 3 añitos. Pero eso, ¿no? Como el hablarlas, el planificarlas, el pensar, también el sentido de que pueda tener como llegar a estas comunidades, a estos espacios, pues que se siente materializado y eso es algo pues muy chido, ¿no? Muy bello. Y también porque ha sido también como que se fue dando también en construcción con otros procesos que de alguna manera con el colectivo Altepe ya algunos ya las conocíamos o ubicábamos a ciertas personas, pero ahora es otra vez como reconectar y que bueno, esta es la tercera vez que vengo a la ciudad de Seattle a esta parte y a conectar con estas personas en San Diego, en Tijuana, en San José, en Watsonville, más que San José, en Watsonville, de ahí venir a Portland, saludar a los amigos en Salem, y venir para acá y también como encontrarnos con los compañeros de Seattle Fandango Project, los compañeros también, y también ahora conectar directamente con más y con todo lo que se está construyendo. Creo que también es una mirada de reconocer como ese trabajo que hay detrás de tantas personas para que pues nos podamos juntar, para que nos podamos ver, para ponernos sí al día, pero también como ver qué otras cosas podemos hacer para reforzar y fortalecer los trabajos o las cosas que estemos haciendo en nuestro territorio, independientemente de estas distancias o estas fronteras de las que pues luego son como, que pueden ser como esa limitante si las pensamos como eso, pero que justo dialogando, compartiendo, como que esa cosa es lo de menos, ¿no? Como que eso se vuelve ya una cosa como invisible, como que eso no existe. Y es también como, pues sí, reconocer los procesos que también hemos tenido para volver a conectarnos, que tal vez estamos también en otros momentos, en nuestros trabajos, en nuestro quehacer, pero que si ahorita estamos como en esa reconexión, es también como eso de como darnos el abrazo, pero también como darnos la mano, ver cómo nos apoyamos, y que creo que pues sí, la música se vuelve como ese puente, pero también como las personas, ¿no? Que hacen posible que esto sea pues palpable. Y pues eso, ¿no? Como esa coyuntura, ¿no? que estamos también como viviendo, porque la primera vez que venimos aquí fue hace 12 años, entonces después fue hace como 7, 8 años, y ahora pues no vengo con el colectivo, pero sé que hay un trabajo
pues con todas las compañeras y compañeros que forman parte del colectivo, que sostienen pues también como mi estancia en estos lugares para poder compartir lo que se está haciendo allá, que digo, no lo está haciendo Gema, no lo está haciendo Luz, lo está haciendo Sael, lo está haciendo Chirro, lo está haciendo Emiliano, lo está haciendo Cindy, Miguel, y Dani, un montón de personas que ya no voy a decir nombres porque luego voy a decir, a mí no me dijiste, a mí no me nombraste. Pero bueno, es eso, ¿no? Como, pues sí, reconocer también ese trabajo y también un poco el fruto del cuidado y del abono que se le da a nuestras relaciones. Me parece súper poderoso y algo que quiero como resaltar en esta idea de a través de esas acciones colectivas y de reforzar este abono, podemos borrar las bordes y las fronteras impuestas, ¿no? Esta cosa que tú decías se vuelve después invisible cuando nos damos cuenta que podemos atravesar esas fronteras, y que el trabajo, a partir de ese trabajo, también es una herramienta para borrar eso, es decir, ya estamos conectados más allá de estos límites impuestos, ¿no? Estos límites nación, estos límites geográficos, y como decimos, no, o sea, hay un territorio común al que podemos acceder, que podemos borrar esas líneas impuestas a través de conectarnos con el trabajo y conectarnos con la centralidad, ¿no? Entonces, es algo que me pareció muy poderoso escuchar. Sí, también que, pues eso nos decimos, sí, claro, la cultura es política porque también hacemos como ese trabajo de que lo que creamos responde a esas necesidades que tenemos en nuestros lugares, ¿no? Y entonces rompe como con muchos esquemas que se supone que deberían de hacerse de cierta manera, ¿no? No sé, estuvimos antes de eso, pues estuvimos con el colectivo en Chicago, fuimos a Madison, a Milwaukee, a Detroit, y también fue eso, ¿no? Como hacer pues es como ir a saludar y ver a la familia, ¿no? Como, cómo están, en qué andamos, ¿no? Cómo le estamos haciendo. Y ha sido interesante también porque pues que hay muchas personas que ya no están físicamente, pero también que ya no están porque pues también han tomado como esa decisión como de no estar o de que no se sienten parte de, o sea, pues múltiples maneras, ¿no? de estar presente o no, pero como que algo que creo que ya lo dije, pero que creo que es lo que me ha hecho eco, es como de reconocernos que estamos como en otro proceso otro momento de nuestros procesos, ¿no? Y que es para ver cómo eso, pues en ese momento estábamos pensando estas cosas, lo intentamos, no lo intentamos, funcionó, no funcionó, esto que funcionó ahora pues ya sirvió para esta otra cosa, no sé, ahora como compartir esto que ha sucedido con la música, no necesariamente que es solamente la música de jarana, la música del fandango, sino estas creaciones que están haciendo las chicas, los chicos en Veracruz, y compartirlas acá, pues decía, yo las escucho cada que las comparto, como que digo, ala, se me hincha así el pecho, porque digo, claro, eso es pues lo chingón, ¿no? Como se están haciendo esas cosas, se están mirando, se están grabando, se están reflejando y están contando lo que está pasando en su entorno, y creo que también es parte como de esa fuerza y ese poder que tiene también la música, la creatividad, y también pues de estas conversaciones que hubo también, como nuestras relaciones con las instituciones, con la academia, también como esas reflexiones, cómo las vamos haciendo sin que pueda generarse como pues que se genera así incomodidad, pero que es necesaria para dar los pasos necesarios para poder de verdad ser como esos puentes, reconocer también que ha habido una situación no solamente
aquí, sino que creo que de una manera como general, que sí ha existido una cuestión de extractivismo por medio de la academia, y entonces buscar esos puentes como para mediar o para hacer que las relaciones de la comunidad y las prácticas que se generan en la comunidad no sean para que las instituciones vengan y saquen información o saquen el conocimiento y después lo utilicen y lo revendan, sino cómo se reconoce que hay un trabajo ahí que viene desde la comunidad y que hace que también se sostenga también esto de lo que hablamos de crear conocimiento y de reproducir conocimiento desde la institución. Entonces, creo que han sido, pues sí ha sido bastante potente, porque así ha estado trabajando mi cerebro como demasiado, y conectar con otras expresiones, por lo menos a lo que fue esa semana, conocer del taiko, conocer del obón, conocer un poco más de la capoeira y la importancia que han tenido esas expresiones también aquí en los Estados Unidos en estos procesos de generar comunidad por estar en este país, que son expresiones que son no necesariamente que nacen de este país, pero se retoman justo para generar comunidad, y yo creo que también eso ha sido también lo que ha sucedido con el fandango, ¿no? Con el huapango, que ha sido una manera de generar ese llamado, de generar esos espacios en los que la comunidad o la gente migrante, en su mayoría, pues pueda tener como esos espacios para poder estar, para poder ser, para sentirse seguro en este país que te dice que tú no eres de aquí, que no debes de estar aquí, que no está bien ser quien eres. Y entonces que esos espacios, por muy pequeños que puedan ser, hacen que rompen con ese esquema, ¿no? de qué es estar también, ¿no? Y de cómo nos construimos y cómo nos apoyamos, cómo también esa reflexión que se hacía alrededor de cómo llegar, de cómo el círculo genera como una fuerza particular en la comunidad. Sí, era como muy simbólico para mí, pero también como que daba como ese sentido, ¿no? Claro, esto es lo que hace que nos podamos ver todos de una misma manera, no hay como no lo vemos de manera lineal de arriba para abajo, sino nos vemos todos juntos y vemos ahí quién está suelto y lo agarramos y lo abrazamos, o como vamos viendo, ¿no? Como esas necesidades y cómo nos vamos apoyando, y también reconociendo cuando la hemos regado, embarrado. Cuando la hemos regado, cuando la hemos embarrado, exactamente, y cómo vamos creando maneras en las que la misma comunidad también tenga sus propias maneras de resolver esas cosas, sin volverse la comunidad, decía como que no sea la comunidad verduga de la misma comunidad, sino más bien cómo vamos haciendo estos procesos de sanarnos, de conectarnos, de tomarnos nuestro tiempo, y el tiempo que sea necesario, no como una temporalidad que pueda marcarse por una agenda, sino más bien por los tiempos que la comunidad necesita para restaurarse, ¿no? Para volver a sentirse y continuar, no parar, continuar, porque creo que también que estamos, pues es evidente que estamos en un momento a nivel global, en una crisis, no solamente esta crisis climática, sino también humana, ¿no? Pues de saber ser humanos, ¿no? De saber ser sensibles, de ser empáticos, empáticas. De sostenernos y de matarnos, ¿no? Ajá, entonces estar aquí también en este momento es como, wow, muchas emociones, muchos sentimientos ahí como encontrados, pero también como muchas reafirmaciones, y pues sí, ¿no? Que eso no, como que no es posible si no se hace en bolita, ¿no? Si no se hace haciendo. Sí, has mencionado
el círculo y la colectividad como un lugar como que viste que sucedía en las diferentes manifestaciones, ¿verdad? Que tú has podido conocer o experimentar. Hablaste de la capoeira, hablaste de la bomba. Entonces me pregunto, para nosotros, ¿verdad? Nosotros vemos como más, como organización, una de las cosas que hacemos es como crear esa visibilización de esas conexiones en todos estos elementos. ¿Puedes hablar un poquito de qué otros elementos, pensando del fandango, en relación a la bomba, en relación a la capoeira, en relación a otras manifestaciones que tú has tenido la posibilidad de conocer y conectarte? ¿Qué otras cosas sientes que, además del círculo que lo acabas de nombrar, qué otras cosas, qué otros elementos has percibido como elementos comunes en estas diferentes manifestaciones? Bueno, creo que algo así, pues eso que no se hace, no lo hace una persona. Y eso creo que es importante porque a veces, porque creo que no sé si es inconsciente o conscientemente, eso también es como parte de la reflexión, que luego separamos todo, ¿no? Porque es más fácil, ¿no? Porque es más cómodo, porque es más adaptable. Pero entonces ahí como que si sacas una cosa de algo que tiene de algo tan amplio y tan profundo y tan arraigado, pues está incompleto. Y si está incompleto, pues obviamente va a haber algo que no va a terminar ya no va a terminar de cuajar, ¿no? Entonces creo que tanto la bomba, la capoeira, el taiko, el obón, ninguna de esas expresiones, por lo menos de los que las personas, el atado de negrito, sí, atajo de negrito, ninguna de esas, o sea, ninguna de esas, obviamente sí vino alguien o dos personas más a compartir algo, pero que en realidad siempre estuvo presente, que no era una cosa individual, que todo eso se hacía en comunidad y que todo eso se hacía exactamente pues de manera colectiva, y que cada elemento tiene una importancia al hacerlo, ¿no? Entonces eso me parecía pues también como bien hermoso, ¿no? Bien fuerte, porque es también como vernos, ¿no? Y reconocernos también en nuestras prácticas, y que vuelvo con lo mismo, ¿no? Ahí se borra como eso, no importa que el taiko venga de otro continente, ¿no? Al final, o capoeira que esté hasta que venga desde Brasil, o el obón, o la bomba, o eso al final, eso es como, creo que no lo estoy minimizando, pero creo que al final es como lo de menos, como de dónde viene, sino el poder que genera hacerlo de manera conjunta, o que se hace con la colectividad. El canto, el baile, son súper importantes en todas ellas, la música, o sea, no sé, había mucha, como a mí algo que me impactó mucho, a mí la bomba me encanta, ¿no? Y ahora la entendí también como desde otra perspectiva, y eso me pareció también bien chido, porque siempre hablamos como esto de que nos impone, ¿no? Nos da miedo entrar al batey, pero también decían, pero también entrar a la tarima es así como un reto, entrar y participar en la roda es otra cosa, ¿no? Pero entonces cuando se empezaron a compartir las otras maneras, decía, pues sí, es eso, sí tenemos ese miedo, y lo platicábamos, ¿no? Que tiene también que ver como con toda esa memoria que guardamos en el cuerpo, que a veces ni siquiera es nuestra, ¿no? Pero que la traemos ahí atravesada pues por nuestros propios ancestros, si lo queremos ver de esa manera, pero que se manifiesta en nuestro cuerpo, y entonces nos trae como un pequeño tope, pero hay otra parte de uno que está como con esa necesidad de ser parte de eso, de sentirse, de dejar que el cuerpo como que pues sí, que se mueva, que saque lo que quiera sacar, y que por ejemplo con el taiko lo sentía como muy parecida a la capoeira, ¿no? Nosotros en algún momento
en Sembradores, que fue uno de los espacios que sostuvimos con el colectivo Altepe en Acayucan, pues fue una de como de nuestras casas. Pues fue una de nuestras casas. Ahí practicábamos capoeira y a veces pasaba que había cierta tensión entre algunos de los que estábamos participando y sin querer a veces nos tocaba hacer el juego, la roda con esa persona con la que traíamos ahí como algún detallito, y entonces tenía que haber como recordar que no es una cosa personal, ¿no? Que estamos compartiendo y estamos ahí aprendiendo también. Entonces era como mucho de respirar, mucho de, ok, está todo bien. Y después de que terminaba el juego, la roda era como, pues, estamos bien. No, ya se quitó eso, ¿no? Y con el taiko sentí que era muy parecido, ¿no? A la hora de tocar los tambores, como centrarte, reconocer que estás parada frente al tambor, pero también pues que tienes que estar muy centrado en ti, porque si tú no te acomodas como puedes lastimar, puedes lastimar a alguien más. La manera en la que respiras, las palabras que pregonas, ¿no? al hacer los toques. Entonces como que todo eso junto genera una fuerza así que dices, órale, y sale cuando lo tocas, ¿no? Cuando tocas el tambor. Entonces decía, pues sí, son esas conexiones que decimos cuando cantamos lo que cantamos, bailamos de la manera en la que nuestro cuerpo se expresa, porque ahí sacas el miedo, sacas el coraje, sacas la frustración, y a veces te sigue frustrando, pero el cuerpo de alguna manera responde ante ese, pues cierto, ¿no? Como ese llamado. Entonces creo que son esos elementos en los que a mí como que me resonaron mucho, ¿no? Con ver todo eso después todo junto, con el atajo de negritos también, como esto del el chicotillo, la campana, que nos explicaran como de dónde viene eso, era también pues bien fuerte, y la manera en la que se transforma a través de la danza, a través del canto, ¿no? Eso es como otro nivel de entender la vida y el mundo, ¿no? Que danzas para la vida, ¿no? Que eso. Sí, como el arte es un elemento transformador de los dolores y las experiencias de violencia, ¿no? Que estas comunidades atraviesan, y que siguen apostando a la vida y que siguen apostando a mirar el mundo desde la entrega, desde el decir, yo estoy aquí para proteger, yo estoy aquí para entregar, yo estoy aquí para afirmar la vida, no para controlarla, no para producirla, no para agarrarla, no para quitarla, no para extraerla, sino que estoy aquí a pesar de esto difícil para generar vida. Y sigo a pesar, ¿no? El dolor, genero vida de este dolor para transformarlo y para afirmar quién soy. Eso es poderosísimo. Sí, que dices, bueno, tal vez yo no viví un proceso, una situación de esclavitud, pero mis ancestros sí, y entonces a mí lo que me toca ahora de lo que yo he aprendido con la música, en este caso con el fandango, es eso, ¿no? Como es una manera también como de, que luego lo comparte luego mucho un compañero Sael, que dice, cuando cantas se vuelve como ese grito de libertad, ¿no? Como ese espacio en el que lo sacas y vuelves como a conectar con esa parte, ¿no? Que quizá no conociste, pero la tienes aquí a la mano, y que igual ya no la conoces porque el territorio se ha modificado, obviamente, pero entonces ahora como eso se vuelve también como tu propia responsabilidad histórica ante lo que tú tienes acceso, ¿no? Y que también demandas lo que está sucediendo, y cantas, dicen, le cantas a la guacamaya, le cantas a los vaqueros, cantas
pues sí, a las aves, a la naturaleza, pero ahora nuestra naturaleza o el territorio está pidiendo auxilio, ¿no? Está súper, pues dañado y dañada, y esa es la realidad que nos toca a nosotros vivir. Y entonces, ¿cómo nos hacemos responsables o cómo nos hacemos cargo de eso que está sucediendo por medio de estas, pues, artes comunitarias, ¿no? De estas expresiones que nacen desde el territorio, ¿no? Conectando también como que a veces pensamos en la historia como algo que pasó, pero que a la vez están operando también en este presente de maneras diferentes, como que los sistemas de esclavitud siguen estando presentes en las dinámicas extractivistas, en la economía de mercado, en cómo nosotros seguimos siendo los que damos el cuerpo para un sistema de producción, y cómo estos espacios también ayudan a entender y reflexionar sobre que realmente la historia no es un pasado, sino es un presente, y que nosotros queremos vivir en este presente, reafirmando la vida desde cómo nuestros ancestros veían las relaciones de sistemas de relaciones, ¿no? Entonces, cómo esta cosa de esa tecnología está en estas tradiciones, y que podemos inclusive decir, estamos siendo esclavos de un mercado, estamos siendo esclavos de una... Claro. Entonces, cómo utilizar ese conocimiento para poder tener conciencia de cómo estamos participando en nuestra propia explotación y en la explotación de otros, porque eso es una manera también de... Eso es otra manera de esclavitud, ¿no? Que se impone desde el sistema económico, ¿no? Para poder preservar esas dinámicas de poder. Entonces, como ser presente de que hay muchas historias que no nos han dicho de cómo vivían, cómo resolvían estos conflictos las personas en los 1800 durante el proceso colonial, pero seguían generando espacios de libertad, y estos espacios son para seguir generando espacios de libertad en este momento donde vivimos una esclavitud moderna, ¿no? Entonces, eso es como, estos espacios me ayudan a reconectarme con esa sabiduría que me ayuda a decir, despierta. Claro. Y creo que en este momento es más que es necesario, ¿no? Como fortalecer justo esos espacios para eso, ¿no? Para hacer esa crítica, pero también para proponer nuevas maneras de que eso no, que reconozcamos también desde dónde estamos parados en nuestra realidad, y que no, pues sí, que no sea sobre otras, que no sea sobre los demás, sino más bien cómo la construimos juntos, porque al final estamos oprimidos por la misma, con la misma máquina y con el mismo patrón. Entonces creo que eso ha sido también como algo que también se ha platicado mucho, ¿no? Que se ha, pues sí, nombrado, y creo que también eso es también un paso grande de reconocer, pero también nombrarlo y ir buscando como desde estas herramientas que tenemos o estas tecnologías, cómo nos funcionan para romper con eso. Pensaba ahorita como en la experiencia en Watsonville con Tierras Milperas, pues le platicaban que es un lugar que ha sido pues también de mucho tiempo donde se ha producido muchos de los alimentos que se consumen pues de la agroindustria, ¿no? Que salen desde la agroindustria a los Estados Unidos y también a México, ¿no? Y entonces es un lugar que está, pues que trabaja un montón de gente mexicana, pero mucha gente del sur, ¿no? Que sostienen, pues sí, la alimentación de este país, pero pues están poniendo en riesgo su salud con los agrotóxicos, con todo esto, pero también se está envenenando la tierra. Y así, entonces, con el proceso que están teniendo con Tierras Milperas desde su propia autonomía de generar estos espacios donde pueden ir a sembrar su comida,
donde pueden saber qué es lo que tienen, lo que se van a consumir, que sepan que todas esas propiedades que tienen. Es otra manera de reconectar con su tierra estando aquí, porque decimos, también hablamos y pensamos, decimos Estados Unidos, pues no es nuestro territorio, pero sí es nuestro territorio también, ¿no? Estamos en Abya Yala, ¿no? Entonces es otra manera de reconectar, donde dejaste quizás tu ombligo, ¿no? Decimos, pero estamos también abonando a esto, donde crecimos a reconectar con la tierra, con el territorio, con lo que nos hace también pues crecer y pues seguir juntándonos, ¿no? Ay, no. Y pensando, bueno, ya tenemos que empezar a cerrar esta conversa que está súper buenísima, pero pensando en cómo seguimos abonando este espacio que estamos construyendo. ¿Cómo ves esta futura abono entre Movimiento Afro-Latino Searo, el Grupo Altepe y Gemali? ¿Cuáles esos sueños o esas ideas que emergen a partir de encontrarnos, que quisiera seguir abonando para seguir construyendo, ¿no? ¿Cuáles son estas cositas, esos brotes que nacen de este encuentro, que empiezan a visionarse y que gustaría como seguir abonando? Si hay alguno. ¡Ay, no! ¿Qué? Que no hay nada que abonar. Sí, no, yo creo que eso, ¿no? Como que estamos en este proceso como de conocernos, de vernos, de sentirnos y de realmente, porque decía también, yo llegué también como con muchas, no llegué con expectativas, pero llegaba también como con eso, ¿no? Como que va a pasar, cómo va a ser este encuentro, pero también como llegar y sentir como esa calidez, ese abrazo, pues se siente bien y también me siento como eso, ¿no? Como me siento en casa, ¿no? Y eso creo que es como de los principales abonos, ¿no? Y yo creo que como esta conexión que puede haber desde el podcast, que puede haber con esta conexión que se está generando con los jóvenes, y creo que puede ser una cosa que da para más, ¿no? Da para más en nuestra relación, pero da para Movimiento Afro-Latino, para fortalecer también el trabajo que hacemos allá y para visibilizar ese trabajo que se está haciendo aquí, para centrar las voces, las miradas, los rostros, las prácticas de la gente negra. Es súper importante porque siempre se mira para otros lados y hay una realidad que está, que existe, que vive, que se siente y que se está sosteniendo pues por un montón de personas, que más allá de que pueda ser por una cosa de gusto o de preservar, sino más bien es eso de reconectar, de restaurar y de sanar. Y yo creo que estamos ya conectadas, ¿no? Conectados con eso, y yo creo que eso va a seguir. No sé cómo todavía, o sea, más allá de la música y de estas conversaciones, yo creo que se están enraizando. Y yo creo que ya con eso ya lo demás va a ser cómo lo vamos a ir abonando, ¿no? Creciendo y abrazando. Muchísimas gracias, Emma querida. Y aquí vamos a seguir sembrando, abonando, o mejor dicho, abonando para seguir sembrando este espacio. Y quiero dar las gracias a todas las personas que hicieron posible tu venida aquí. Ciaro Fandango Froni, a Tierra Pera, a Caro, Fandango Fronterizo, a los chicanos, a todas las personas que hicieron posible que tú estuvieras aquí, que vinieras a más, todo el trabajo de nosotros también, y reconocer pues que esto es un trabajo que es colectivo y a eso estamos apostamos a trenzarnos, ¿sí? Para la sanación, la restauración y para poder centrar, como tú dijiste, las voces negras, afro e indígenas.
Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que puedan seguir conectados con nosotros, con Movimiento Afro Latino Ciaro, con el grupo El Tepe, con Ciaro Fandango Project y con todas estas colectivas que ustedes escucharon en nuestra conversación.